Perfecto. Y hoy día vamos a ver entonces membrana plasmática. Ya voy a poner el chat en mi teléfono para poder ver ahí el chat de forma inmediata en caso que tengan algún problema. Espera, déjame. Ahí sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver la composición y vamos a hacer un poquito de repaso igual de lo que vimos la semana pasada, ahí con célula, las dos grandes células procarionte, ahí con lo que estoy señalizando con el mouse, y la eucarionte, que es la que está en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Ya? Recordar entonces que tenemos células, ahí están, procarionte, eucarionte, y la eucarionte, mucho más compleja, la vimos la semana pasada, tiene dos grandes divisiones, la célula animal con sus características básicas, ya donde principalmente nos vamos a encontrar con los centriolos, con los lisosomas, me faltaron ahí, pero nosotros ya lo sabíamos, ¿ya? Y la célula vegetal con sus propias estructuras también, como lo es la pared celular, los cloroplastos y la famosísima vacuola central o tonoplasto, ¿ya? Entonces, ahí para que no se nos olvide, los organelos que diferencian a la célula animal y la célula vegetal, ¿ya? Y los organelos que también comparten, ¿ya? Recordar que tanto animales como vegetales tienen retículos, rugoso y liso, ¿ya? Aparato de Golgi, las mitocondrias, ya las mitocondrias están en animales y vegetales, los peroxisomas que también se comparten, ya el núcleo que también me faltó ahí por espacio, pero en realidad el núcleo es como el organelo primordial de una célula eucarionte, y los ribosomas que se pueden compartir también con los procariontes porque los procariontes también tienen ribosomas. Ya no olvidar eso. ¿Qué vamos a ver hoy día? El famoso modelo del mosaico fluido de la membrana celular. De hecho, decir mosaico fluido, ahí ya estamos dando sus dos principales componentes. ¿Ya? La funcionalidad de la membrana, que probablemente veamos una parte ahora y lo veamos la próxima semana. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a ver ahí un poquito más específico qué pasa con las gradientes de concentración en células animales y vegetales. ¿Ya? Porque ahí hay ciertas cosas que tenemos que definir para poder especificar qué es lo que le pasa a una célula animal en una solución hipertónica, hipotónica, porque el ejercicio de membrana entra sí o sí. ¿Ya? De hecho, en la prueba del año pasado, el primer ejercicio era un ejercicio de membrana plasmática, ya por lo menos en la forma que publicó el DEMRE, a final del año pasado, justo después de que terminó la prueba, ¿ya? Y que está disponible para bajarlo, ya para poder descargarlo. Entonces, el primer ejercicio, de hecho, en la forma 153 era de membrana plasmática. Va encima. Entonces, algo que no nos vamos a escapar ni llorando. Y en el electivo van a agregar por lo menos uno o dos más. Entonces, tenemos que ir preparados a 3 ejercicios de membrana si estamos en biología o elegimos la prueba de biología. ¿Ya? Ya, pues, vamos ahí. Ahí tenemos entonces membrana. La membrana es una estructura que es propia para todas las células. Ya no olvidar eso también. Dijimos que una célula para poder mantenerse funcionando tenía que cumplir con la teoría celular. Y para poder cumplir con la teoría celular tenía que tener membrana o un medio que lo separe del ambiente, su propio ADN, ¿ya? O ARN, material genético en realidad, y un metabolismo propio. Y en eso es donde caen los virus que no tienen, y por eso los virus en cierta forma no podemos definirlos como un ser vivo. ¿Ya? Por lo tanto, las células tienen que tener membrana. La membrana en composición puede variar levemente, porque en realidad las membranas van a ser prácticamente casi todas iguales en su base estructural. Hay diferencias, sí, y esas diferencias las vamos a especificar ahora. ¿Ya? Eh, y ahí está la membrana, una pequeña porción, un corte de membrana plasmática, perdón. Ojo, puede aparecer como membrana plasmática, membrana celular, que es lo mismo también, ¿ya? O puede aparecer como membrana biológica, ¿ya? Esos tres términos son sinónimos, por así decirlo, para la prueba. Y si me colocan uno en el encabezado y en la alternativa me ponen otro, están haciendo referencia a la misma cosa, ¿ya? Chats, ¿qué dice el chats? Eh, sí, po, justamente, de hecho, la base estructural de la membrana es la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo uno por uno cada uno de las estructuras más importantes, que justo ahí aparecen los fosfolípidos. Los fosfolípidos son dos capas, ¿ya? Hay una capa que da hacia el medio externo, ¿ya? Y hay una capa de fosfolípidos que da hacia el medio interno. La parte que da hacia el medio externo es la que tiene el fósforo. ¿Ya? Por eso se puede disolver o se disuelve parcialmente en agua. ¿Ya? El fosfolípido es como el único lípido que puede disolver una parte de su estructura precisamente por el fósforo, porque el fósforo es ionizable.
¿ya? Y las colitas que se ven ahí como unas patitas que tiene esta cabecita de color celeste o azul, ¿ya? Estas dos colitas, no esa colita amarilla que está acá, esa nada que ver, esa es otra cosa. Esas dos colitas largas son los ácidos grasos. De hecho, los fosfolípidos tienen dos, ¿ya? Entonces, las dos capas de fosfolípidos, una que da hacia el medio externo y la otra da forzosamente hacia el medio interno, ¿ya? Y es la base estructural. Ya los fosfolípidos son la base primordial y la base estructural de las membranas biológicas. Y por ende, gran parte de sus funciones radican solamente por la presencia del fosfolípido. ¿Ya? Entonces, como que el fosfolípido le entrega hartas propiedades. ¿Ya? No la propiedad más importante, pero hartas igual. ¿Ya? Y permite el paso de ciertas sustancias ya con solo ser o con solo tener fosfolípido. ¿Qué sustancias pueden pasar por la bicapa fosfolipídica de forma directa? Cualquier molécula que disuelva un lípido, ¿ya? Por ejemplo, un solvente apolar, un solvente orgánico, ¿ya? Como el benceno, por ejemplo, o el etanol. Por eso cuando uno se toma un copetito, por ejemplo, y no ha comido nada durante todo el día, se cura al tiro, ¿ya? Porque claramente el etanol difunde por la bicapa fosfolipídica de las células que están en el intestino, las epiteliales intestinales, y pasa directamente al torrente sanguíneo y se filtra mucho más rápido. ¿Ya? Entonces su difusión es más rápida, producto de que el etanol disuelve, no es que se disuelva, en realidad es que es capaz de atravesar las membranas celulares que se encuentran en el intestino delgado. Ya en el delgado, no en el grueso. Y eso está altamente conectado con el sistema circulatorio, entonces rápidamente nos llega el alcohol a la sangre y ¡ay, mi madre! ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa también puede pasar por la bicapa fosfolipídica? No, los iones jamás, nunca un ion. ¿Ya? Un ion rebotaría en la bicapa fosfolipídica porque la bicapa es apolar, no tiene carga eléctrica. ¿Ya? Los iones al tenerla se repelen al tiro, se quedarían como rebotando en una cama elástica. ¿Ya? Una molécula amolar, pues, como los gases respiratorios. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno, el CO2, difunden ¿ya? En las células que se encuentran en los pulmones o en las branquias, por ejemplo, también a nivel marino, a nivel de pez. Bueno, no solo los peces tienen branquias. Los gases respiratorios pasan como un tubo por la bicapa fosfolipídica porque son muy chiquititos, ¿ya? Son tan pequeños que pasan en realidad como entre medio. ¿Ya? Entonces la difusión se realiza de una difusión simple de una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Entonces es sumamente sencillo meter oxígeno al torrente sanguíneo y sacar el dióxido de carbono de dicho torrente sanguíneo. ¿Ya? Chats, ¿qué dice el chat? ¿La bomba de sodio potasio o me equivoco capaz y lo confundí? La bomba de sodio potasio es una proteína de membrana, que la vamos a ver ahora. ¿Ya? Y vamos para allá, al tiro. No le damos más vuelta. Las proteínas, las dos al tiro. Existen dos tipos de proteínas en la membrana plasmática y esos son los componentes primordiales de todas las membranas biológicas. Ya, vamos a tener entonces, se dice que es un mosaico fluido, un mosaico porque hay una unidad que se repite muchas veces y esos son los fosfolípidos. ¿Ya? Fluido porque las proteínas están flotando, flotan hacia afuera y flotan hacia adentro, por así decirlo. Entonces no se salen de la membrana, ¿ya? No se expulsan ni tampoco se meten hacia el interior. Entonces las proteínas como se mantienen flotando, es como que estuvieran levitando en el interior de la membrana, van a existir de dos tipos. Las proteínas integrales, ¿ya? Y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales, integrales ¿por qué? Porque están íntegramente incorporadas en la bicapa fosfolipídica y actúan, tienen la misma función que una puerta. El mejor ejemplo, y tú lo diste recién, es la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Las bombas son puertas, son compuertas que se abren y se cierran, pero que forzosamente tengo que tener energía para poder activarlas. Por eso son bombas, ¿ya? Como una bomba que extrae agua, por ejemplo. Una bomba que extrae agua no funciona si no está conectada a un motor que le dé fuerza, ¿ya? Aquí es lo mismo. Hay otras proteínas que no, que están siempre abiertas, que son los canales iónicos. Y esas proteínas, al estar siempre abiertas, si hay una sustancia química que es capaz de pasar por este canal, pasa como un tubo, literalmente como un tubo, ya porque las proteínas, los canales iónicos, el nombre lo indica canal iónico, canal de iones, es un tubo de iones, ¿ya? Y por ahí van a poder movilizarse estos iones que no pasan por la bicapa fosfolipídica, porque como te decía, rebotan. El sodio, por ejemplo,
el sodio que tiene una carga eléctrica específica, un positivo por así decirlo, va a ir rebotando en la bicapa fosfolipídica hasta que pille un orificio que se lo va a entregar o lo va a dar un canal iónico y por ahí se va a colar, ¿ya? Y por ahí va a poder ingresar al interior de la célula. Si se acumula mucho sodio, por ejemplo, en el medio interno, la célula tiene que sacarlo porque como que el sodio le molesta, ¿ya? Entonces, como barrer el piso de la casa. Entonces yo abro la puerta, barro, lo acumulo afuera y después lo recojo con la pala. Una cosa así, ¿ya? Entonces tengo que acumular el sodio y sacarlo de un viaje. El problema es que me cobran por hacer eso, ¿ya? Y me cobran energía celular que viene a ser el clásico ATP, ya que es el adenosintrifosfato, que es un nucleótido modificado y ese mismo nucleótido se almacena en las mitocondrias, que vendrían a ser como un monedero donde se guarda el ATP, ¿ya? Y las otras, que son las proteínas periféricas, que son esta de color verde que se ve aquí, ¿ya? Que es más chiquitita, no está completa, está o solo hacia adentro o solo hacia afuera. No es como, por ejemplo, este canal iónico que es naranjo, que igual que un tubo grande y que por aquí podría pasar una molécula y colarse, ¿ya? O la bomba, por ejemplo, que aquí la bomba es de color morado y la bomba se va a abrir y se va a cerrar siempre y cuando reconozca o se le pague para mover una molécula, ¿ya? Normalmente las bombas todas cobran ATP. Las proteínas periféricas no. Las proteínas periféricas son sensores. Entonces, como por ejemplo esos sensores que tiene en la casa o en algunos edificios, cuando uno se acerca mucho se prende una lucecita, ya es porque el sensor me reconoció mi movimiento y se encendió una luz para indicar o alertar, ya en caso que esté prendida la alarma, que anda alguien por ahí, ¿ya? Las proteínas periféricas hacen lo mismo, identifican una molécula y al identificarla le permiten su paso a través de una proteína periférica, perdón, una proteína integral. Entonces, un sensor identifica una molécula y abre una puerta. Si no la identifica, no se le permite el paso. Ahora, ella como tal, la proteína periférica, es muy pequeña para permitir el paso molecular, ¿ya? Los mejores ejemplos de proteínas periféricas son los receptores neuronales, que son capaces de tomar una molécula y dejarla acoplada ahí durante un tiempo específico y después vemos qué pasa, pues si lo tenemos que liberar o en su defecto tenemos que degradar esa molécula. Ahí depende del neurotransmisor que perciban, pero claramente el comportamiento de la célula va a ser diferente frente a distintos tipos de señales químicas. Y eso solamente lo puede hacer una proteína, ¿ya? Para ser más específico, una proteína periférica, ¿ya? Eso, pues esos son los componentes base, ¿ya? Fosfolípidos y proteínas. El problema es que las proteínas vienen de dos sabores, proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son chiquititas y las proteínas integrales son grandotas, tan grandes como una puerta. Y las cosas que pasen por ahí muchas veces son filtradas por tamaño también. Si la molécula es muy grande y no es capaz de pasar por esa proteína integral, no va a poder ingresar a la célula o salir de la célula, ¿ya? Ojo con eso también, ¿ya? También filtran por tamaño, no solo por función, ¿ya? Colesterol ahí había una colita al lado del fosfolípido, una colita de color amarillo y no es una, sino que hay varias. Hay varios fosfolípidos que tienen una colita extra, ¿ya? Y automáticamente, si a mí me sale el colesterol en una figura de la membrana plasmática, esa membrana es una membrana animal, al tiro. Es una célula animal, ¿ya? Porque la única membrana que tiene colesterol es la membrana plasmática animal, ¿ya? Los vegetales no tienen colesterol porque no pueden formarlo, no pueden desarrollarlo, tienen otras estructuras que se llaman fitoesteroles, ¿ya? Pero no es colesterol en ningún sentido. De hecho, son como más aceitosos. Son igual que un aceite, ¿ya? Entonces, claramente las grasas vegetales tienen ese comportamiento aceitoso, pues, a diferencia de las animales que son sólidas, son firmes. Y eso es lo que le confiere el colesterol a la membrana plasmática animal, pues. Le da rigidez, le da firmeza, ¿ya? Si las proteínas son selectivas y permiten el paso de una sustancia en algunos casos, o identificar una molécula en el caso del otro, el colesterol entrega rigidez y firmeza a la membrana plasmática, ¿ya? Y eso, vuelvo a repetir, solamente lo necesita una célula animal. ¿Por qué? Porque una célula animal no tiene una pared protectora afuera, ya que delimite su espacio. A diferencia del vegetal, que como tiene pared celular, no necesita tener una coraza adicional de protección.
¿ya? Sería incluso hasta posiblemente una molestia. El animal sí lo necesita. Entonces, el que las células de la mano, por ejemplo, sean firmes y estén cohesionadas unas con otras, se debe en parte, no en su totalidad, pero sí en parte, al colesterol que tienen las células animales. ¿Ya? Y el último componente, que debería aparecer también por ahí, glúcidos, carbohidratos, ojo, o glucocálix. Ahí después va a proyectarse el nombre completo. Pero glúcidos o carbohidratos, porque también tenemos carbohidratos en la membrana plasmática, y aquí viene otro pero, ¿ya? Fosfolípidos, proteínas integrales, proteínas periféricas, las tienen todas las membranas plasmáticas, todas, sin excepción. ¿Ya? Procarionte, eucarionte animal, eucarionte vegetal. El colesterol, solo animales, ni procariontes ni vegetales. ¿Ya? Y los carbohidratos los tienen todas las células también. Pero la diferencia es que los carbohidratos siempre dan hacia afuera de la célula. Nunca se encuentran hacia el medio interno. Jamás. ¿Ya? Porque no se necesitan en el medio interno. Porque los carbohidratos le confieren una sensibilidad adicional tanto a fosfolípidos, formando un glucolípido, o a las proteínas periféricas, incluso a las mismas proteínas integrales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, las proteínas se ven complementadas, complementan sus capacidades de seleccionar moléculas cuando se le agrega un carbohidrato. ¿Ya? Esos carbohidratos normalmente se denominan oligosacáridos. ¿Ya? Hay un poquito de bioquímica, no creo que les pregunten cuáles son los carbohidratos que están en el medio que conforma el glucocálix, no creo. ¿Ya? Entonces, estos carbohidratos los tienen todas las células, los tienen más, principalmente los tienen los eucariontes, pero los procariontes también los presentan. Ya también tienen estos glúcidos que actúan, piensa que son como pelos, la vellosidad de la piel. ¿Ya? Entonces, si yo paso algo muy cercano a la piel sin tocarla, pero sí tocando los vellos, ya de la mano, por ejemplo, o del brazo, uno lo puede sentir igual, porque estoy tocando solo los pelitos. ¿Ya? Aquí es exactamente lo mismo. Los carbohidratos son capaces de identificar moléculas que una proteína o un lípido no podría. ¿Ya? Entonces le confiere una capacidad adicional de selección. Y para complementar, ahí voy al tiro del chat, y para claro, como los bigotes los topos, o los bigotes los gatos en realidad. Po. De hecho, los gatos tienen, son sensoriales, bueno, en el caso de los topos también, po, ya son sensoriales, al punto que en el caso del topo es mucho más las terminales nerviosas que tienen en la punta de la nariz, ¿ya? O en el hocico, por así decirlo, que las que tienen en los ojos. Por eso se dice que los topos son ciegos. No es que sean ciegos, sino que su capacidad visual, si la comparamos con nosotros, es como del 5 o 10%, virtualmente ciego, ¿ya? Pero no son ciegos, puede que distingan luces y sombras nomás, ¿ya? Pero sí, pues los bigotes de los topos son altamente sensitivos. Aquí los carbohidratos confieren esa sensibilidad, una sensibilidad que, como te digo, una proteína o un fosfolípido no tendrían. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, complementan la acción de las otras dos moléculas. ¿Ya? Y siempre hacia afuera. Por lo tanto, yo automáticamente con esta figura que está aquí, vamos a buscar ahí el puntero, yo puedo presumir que todo esto que está, todo este medio que está aquí, es el medio externo. ¿Por qué? Solo por la presencia de los carbohidratos. Y por ende, acá es el citoplasma. Sí, estoy dibujando con el mouse, por eso es que se me ve así feo. Citoplasma. ¿Ya? Porque hacia adentro no hay carbohidratos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia y de esa forma ustedes pueden distinguirlo fácilmente. ¿Ya? Si hay carbohidratos es el medio externo. ¿Ya? Eso, pues. Ahora, toda esa red de carbohidratos conforman una estructura más compleja que se llama glucocálix. Entonces, el glucocálix es el conjunto de carbohidratos que da hacia afuera de la célula. Así de sencillo. ¿Ya? Para no darles tampoco más volteretas. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? Esa es la composición, ¿eh? Solo su composición. ¿Sí? Ya. Ahora, la composición no, sí me la pueden preguntar. Ya me pueden preguntar, hacer preguntas directas de composición. No son comunes, ya, pero muchas veces la función de la célula o de la membrana radica en su composición. Entonces, como que tengo que manejar esto igual. ¿Ya? Entonces, tengo que entender de qué está construida la membrana para poder entender cómo funciona.
¿ya? Y porque hay cosas que pasan más rápido o pasan de una forma más simple, ¿ya? A otras que pasan por estructuras un poquito más complejas, como lo dijiste tú, una bomba, por ejemplo. ¿Ya? Ya, pues, vámonos entonces con, ahí está, ¿qué es el glucocálix? Ya lo dijimos, el conjunto de carbohidratos y proteínas y lípidos, porque siempre los carbohidratos van a estar asociados a un fosfolípido o a una proteína, ¿ya? Para complementar su habilidad, ya su habilidad de ser selectiva. ¿Por qué la membrana celular es semipermeable? Excelente pregunta. No se pregunta así de directo, pero sí lo hacen como solapadamente, medio escondida va esa pregunta. Semipermeable quiere decir que es capaz de seleccionar, ¿ya? Es lo mismo que decir que es selectiva. ¿Ya? Semipermeable o selectiva es lo mismo. ¿Ya? Y esa propiedad se la confieren las proteínas, ¿ya? Más que los carbohidratos o más que los fosfolípidos, las proteínas principalmente. ¿Ya? Y las proteínas, al ser selectivas, seleccionan lo que ingresa y lo que sale. Por lo tanto, no cualquier cosa puede entrar y salir por la célula. Y de esa forma el medio interno se mantiene separado del medio externo, sino para qué, pues serían prácticamente iguales. Justamente como dices tú ahí en el chat, para permitir el ingreso. ¿Ya? Entonces, la membrana celular es semipermeable para distinguir qué entra y qué sale. ¿Ya? Principalmente qué entra. ¿Ya? El que sale es como un derivado en realidad. ¿Ya? Eh, ahí sí, que se me pierde el mouse. ¿Qué funciones cumple la membrana celular? Permitir el paso de las sustancias químicas y separar los medios. También recordar ahí, teníamos que generar un medio una separación, perdón, con el medio externo, porque no tendría sentido tener la misma concentración que el medio externo. El citoplasma tiene que tener una concentración diferente, tiene que existir una diferencia de iones, ¿ya? Y una diferencia de agua y una diferencia de otros solutos, porque si no, no se podrían realizar los transportes y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Hay transportes que se realizan de zonas de más a menos concentración y eso debe estar desequilibrado porque si alcanzara el equilibrio, generaría una gradiente de igualdad. No habría gradiente en realidad y no habría movimiento de nada. ¿Ya? Es como, no sé, po, bueno, ahí vamos a ver un ejemplo con vasitos, que como el clásico ejercicio del DEMRE, es con vasitos. Entonces, voy a dibujar aquí dos vasitos bien, bien burdos. Aquí yo tengo un vasito y este vasito está conectado por un tubo con otro vasito. Sí, yo sé que son charchas mis vasitos. Y este vasito está lleno hasta acá. Me dan miedo los vasos, se pueden quebrar, ese es el problema. Ahí está lleno con agua hasta ahí y este vaso está hasta acá. Y aquí hay una llave que regula la compuerta de paso. Entonces, si yo quito esta llave, el agua que está acá va a empezar a pasar para este lado, de una zona de más a una zona de menos, hasta que se queden en igualdad de condiciones. ¿Ya? Cuando se queden en igualdad, no va a haber más movimiento de agua. Y eso es lo que la célula tiene que evitar. No puede haber mucha equidad, porque si llega a alcanzar el equilibrio completo, sí, siempre que hay vasos en los ejercicios se ponen muy, muy pesados. Ya, de hecho, o sea, no normalmente, pero cuando me equivoco, ya en la prueba de común, en la parte común, incluso en la parte electiva, me equivoco en el ejercicio de membrana, precisamente porque a veces me colocan un vaso y me colocan otras variables que nada que ver, o colocan variables nada que ver y una vez uno se confunde. ¿Ya? No sé, pues colocan un vaso dividido por una membrana que es permeable al agua, pero no al soluto. Y me cambian todo el esquema porque la membrana plasmática es semipermeable, pues, es permeable para el agua y para el soluto. ¿Ya? Entonces permite el paso de las dos sustancias. Pero cuando es solo permeable a uno de ellos, permite el paso de uno solo. Entonces ahí hay que ver que va a generar una gradiente muy diferente, una gradiente de concentración. ¿Ya? Sí, los ejercicios con vasos siempre son peligrosos, como que hay que, o lo dejamos para el final o lo hacemos con calma, o lo dejamos para el final y lo hacemos con calma. Entonces hay que tener cuidado. Eso, pues, no puede haber entonces una equidad al 100%. Ya, pues como te digo, si alcanzara la equidad la célula al 100%, no podría movilizar nada entre el medio externo y el medio interno y se podría morir. Eso también sería un problema. De hecho, las neuronas son especialistas en generar desequilibrios. Claro, D de Diosito, con harta fe nomás. O B de bueno, también puede ser. Y claro, pues en ese caso las neuronas son capaces de cambiar sus concentraciones y como que ellas son de las pocas células que son capaces de hacer eso.
Las células musculares también pueden hacerlo, pero no pueden devolverlo en su totalidad, o no pueden conducir el impulso completamente, ¿ya? Como lo hace una neurona, por ejemplo. Pero sí asimilan un impulso nervioso para traducirlo a una contracción muscular, ¿ya? Las otras que pueden despolarizarse, ¿ya? Son los ovocitos, pero eso solamente cuando hay fecundación, como para matar los espermatozoides que tiran a los lados, ¿ya? También pueden generar un fenómeno parecido de diferencia de iones, ¿ya? Eso, po, eso. Bueno, ahí lo único que me podría complicar si es que para llegar a aparecer es el caso del ovocito, porque neuronas y células musculares las sacaron, así que nos salvamos una vez más, ¿ya? Y para la prueba de invierno también lo sacaron, pues así que salvado. El ciclo menstrual entra, pero no desde el punto de vista hormonal, sino como un fenómeno fisiológico, ¿ya? En las líneas es súper delgada. Cuando lo veamos, tenemos que verlo con mucha calma. Ya tenemos que ver ahí, si te das cuenta, cuando lo veas, yo te voy a ir diciendo esto entraba, esto no entraba, esto era parte de la materia antigua, por así decirlo. ¿Ya? Esto no entra, porque cualquier definición con estrógenos, con progesterona, con FSH, con LH, que son las hormonas del ciclo, no te las pueden preguntar porque esa materia ya no entra. Pero sí te pueden decir, por ejemplo, por qué la etapa preovulatoria se define como etapa estrogénica. Ya, esas cosas sí. ¿Ya? Entonces es muy delgada la línea de lo que entra y lo que no, si lo comparo con un ejercicio o con contenido antiguo. ¿Ya? Antiguamente, aquí hay que saber seleccionar. ¿Ya? Pero sí, no, sí, lo vamos a ver el ciclo menstrual. Creo que ahí tengo una clase programada para ciclo menstrual. Ya, pues, vamos con transporte. Aquí tenemos el transporte de la membrana plasmática. ¿Ya? Ahí sí, estaba viendo cuánto. Sí, nos queda media hora. Y la animación, ahí está. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de transporte. El transporte que se realiza de una zona de más concentración a una zona de menos concentración y el transporte inverso, ¿ya? De una zona de mucha concentración, perdón, de baja concentración hacia una zona donde hay mucho. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, aquí yo tengo uno, dos, activa y pasiva, justamente. Son los transportes activo y pasivo. Entonces, aquí este es un tipo de transporte activo, perdón, transporte pasivo, no activo, pasivo. ¿Por qué? Eh, Porque aquí tengo muchos puntitos verdes y acá abajo no tengo ninguno. Entonces, los puntitos verdes que están acá arriba hacen presión a los que están más cercanos a la membrana y los empujan. Entonces, progresivamente voy pasando de una zona de más a una zona de menos, de una zona de más a una zona de menos, hasta alcanzar el punto de equilibrio. Cuando alcanza el equilibrio, el flujo iónico se va a detener, porque ya no hay nada que haga una fuerza de empuje. ¿Ya? Eh, ya, perfecto, así mismo. Y justamente como no hay la fuerza de empuje la generan los mismos solutos que se están movilizando, no gasta energía. Entonces la célula siempre trata de hacer transportes pasivos por sobre los transportes activos. Los transportes activos los reserva para moléculas que son solo vitales, que hay que forzosamente gastar energía para poder mover. ¿Ya? Y claramente ahí me cambia un poco el concepto. ¿Ya? Transporte entonces a través de la membrana plasmática, ahí está, podemos tener transporte por la bicapa fosfolipídica, perdón, ahí está. Y cuando el transporte se realiza por la bicapa fosfolipídica, tengo perdido el mouse, aquí está, es difusión simple. Este es el transporte que se realiza, ahí está la flecha, directamente por la bicapa fosfolipídica. ¿Qué moléculas pueden pasar por ahí? Toda molécula que sea o muy chica, como lo dijimos antes, muy pequeña como un gas respiratorio, por ejemplo, o que sean afines a los lípidos, como por ejemplo los solventes orgánicos, el etanol, el benceno, la benzina, los derivados del benceno en realidad todos, ¿ya? Todos pueden pasar directamente, o cualquier solvente orgánico en realidad va a ser capaz de pasar por la bicapa fosfolipídica. Entonces, por ejemplo, si yo me coloco una crema y esa crema es en base a un aceite en la mano, esa crema va a difundir súper rápido, no se está evaporando, al contrario, mi piel la está absorbiendo. ¿Y por qué la absorbe? Porque como es un lípido, pasa por difusión simple por la membrana plasmática de mis células epiteliales. ¿Ya? De los epitelios en este caso sería de la mano.
¿ya? Entonces, por eso es capaz de absorberse ese producto. Por ejemplo, el ibuprofeno en crema está disuelto, está mezclado con una base lipídica, de tal manera que el ibuprofeno pueda ser transportado por esa base lipídica, por ese gel, que es un lípido, por eso es espeso, es viscoso, y de esa manera puede ser absorbido fácilmente por la bicapa fosfolipídica del sector, de la zona en donde lo estoy aplicando, ¿ya? Y pueda surtir efecto el antiinflamatorio, ¿ya? Distinto fuera si fuera una proteína, y el verso sería muy complicado porque para poder moverlo tendría que moverlo por una proteína de membrana y yo tendría que tener una proteína que lo acepte. Entonces no es tan sencillo, ¿ya? Chat. Aguante los sí, pues los de uso tópico. Normalmente todos los medicamentos de uso tópico son por difusión simple, pues, se absorben, perdón, por difusión simple, ¿ya? Y la difusión facilitada es el mismo tipo de transporte de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Es un tipo de transporte pasivo también, ¿ya? La diferencia es que la difusión facilitada utiliza una proteína, un canal iónico, o no una bomba, un canal iónico o un carrier de membrana para permitir el paso de la sustancia química. ¿Por qué? Porque o la sustancia química tiene carga eléctrica y no pasaría ni llorando por la bicapa fosfolipídica. Puede que, por ejemplo, el sodio sea más chico que el oxígeno molecular. De hecho, es más chico el sodio, el ion sodio, que el oxígeno molecular, mucho más chico. La diferencia es que el sodio tiene carga eléctrica, entonces va a rebotar en la bicapa fosfolipídica, como si estuviera en una cama elástica. Y de repente va a pillar un canal iónico abierto y va a poder pasar por ese canal y va a poder ingresar a la célula. Si no existiera ese canal, el sodio no podría entrar nunca, ¿ya? Y no podría ser asimilado. Y eso también podría ser un problema porque las gradientes electroquímicas normalmente son llevadas por el sodio y el potasio. ¿Ya? Normalmente también se mete calcio, en los vegetales aparece el magnesio o el hierro, por ejemplo, en algunos casos particulares, como en el caso de los glóbulos rojos, pero en este caso prácticamente todas las células lo hacen en función de sodio, ¿ya? ¿Qué característica presenta el transporte pasivo? Lo que decías tú, no tienen gasto energético, son gratis, solamente dependen de la fuerza de concentración. Es como que yo voy en la micro llena, llega al el paradero vacío, qué suerte, y yo voy justo pegado a la puerta. Se abre la puerta y la gente de atrás me empuja, yo ni me muevo. Es lo mismo, me están empujando para poder moverme. Ese sería un tipo de transporte pasivo, ¿ya? Ahora, distinto fuera que yo estoy en el paradero de la micro, llega la micro, llena, abre la puerta y tengo 10 personas que quieren salir y yo quiero entrar. Y voy apurado, no los voy a dejar pasar. Voy a tener que chocar con la fuerza de ellos, pues voy a conseguir entrar súper cansado. Gasté energía. Y eso le pasa a la célula con el transporte activo. Se va gastando, se va cansando, ¿ya? ¿Qué dice el chat? Esa cuestión es una guerra, sobre todo sí, pues sí, el típico el paradero, o en el caso del metro también, pues, es un caos en el metro, yo creo que es peor. ¿Qué moléculas se movilizan por transporte pasivo? Todas, siempre y cuando se puedan mover de una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Depende esencialmente de la naturaleza de la molécula y eso es lo que va a generar la diferencia si es difusión simple o si es difusión facilitada. Ahí están las moléculas que se mueven en cada una. Ya recuerden que yo siempre les coloco un poquito de texto en el PPT para que puedan estudiar de él, ¿ya? Sustancias cargadas como los iones sodio-cloro, que vuelvo a repetir, son más chicos que los gases respiratorios probablemente, ¿ya? Pero como tienen carga, qué lástima. Y las otras son moléculas muy grandes. El aminoácido, bueno, los aminoácidos tienen carga, la gran mayoría, ¿ya? La glucosa, por ejemplo, es una molécula que es sumamente grande, probablemente más grande que algún aminoácido que es muy chiquitito, como la metionina, por ejemplo, que es una miserable molécula, ¿ya? Pero la glucosa no, pues es grande y más encima forma anillos en algunos casos. Entonces, poder encajarla, guardarla, meterla al interior de la célula, tiene que ser a través de un canal. ¿Ya? Y ese canal, el canal de sodio glucosa, por ejemplo, para meter la glucosa no me cobra, ¿ya? Entonces pilla la puerta abierta en la glucosa y se mete por esa puerta, porque alcanza a entrar justito, ¿ya? Eso, pues, esos son los transportes pasivos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, son transportes gratuitos, solamente dependen de la fuerza de la concentración. Ahora, si se alcanza una igualdad de concentración, estamos sonados.
¿ya? Porque no podríamos generar el movimiento y se nos detendría el movimiento, ¿ya? Me avisó, me quedan 2 minutos, voy a cerrar, ¿ya? Veo que pasó la hora volando cuando uno se entretiene. Voy a cerrar y volvemos en 5. ¿Te parece? Sí, no, no, sí, 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 sí. Ya, perfecto. Nos vemos en 5 minutos. Voy a dejar de compartir y vamos a finalizar. Ahí sí. Y para poder pasar la energía fisiológica, vamos a gastar entonces ATP y vamos a poder generar este transporte activo. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, vamos a romper la fuerza de la gradiente y vamos a poder sacar esa molécula. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de transporte activos hay? Hay varios. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahí al tiro todo tipo. De hecho, ahí está la fotito, la clásica foto de la bomba. ¿Ya? El transporte activo siempre va a gastar energía, siempre, siempre, da lo mismo y siempre va a tener que realizarse a través de una proteína, ¿ya? Que en este caso o es una bomba o es, o es un carrier transportador, que muchas veces es un carrier transportador activo. ¿Ya? Hay receptores que están acoplados a algunas proteínas o a algunas bombas. Entonces, el receptor, cuando identifica una molécula, como que la succiona y al meterla dentro de la célula, va, como es, está rompiendo la fuerza de la gradiente, y como la célula la necesita adentro, y por eso tiene más adentro que afuera, va a tener que gastar energía sí o sí. ¿Ya? Y eso muchas veces lo que hacen o terminan realizando las neuronas para poder generar la conducción del impulso nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, el transporte activo como característica principal es que siempre va a gastar energía y siempre se va a utilizar una proteína de membrana, ¿ya? Para poder realizar el transporte. ¿Qué moléculas se movilizan por transporte activo? En realidad casi todas, ¿ya? Pero normalmente moléculas que tienen carga eléctrica o muy grandes, ¿ya? Pero la regla base es que tienen que ser forzosamente contra la gradiente de concentración, porque para poder romper esa gradiente de concentración tenemos que imprimirle energía. ¿Ya? Entonces, no olvidar que transporte activo gasta energía, transporte pasivo, como tú mismo lo mencionaste, no gasta energía. Y teniendo eso claro, en cierta forma, prácticamente ya tenemos el 70% de los ejercicios hechos. ¿Ya? Los ejercicios de esta materia no son difíciles, salvo, como dices tú, cuando me colocan un vaso, ¿ya? O una membrana, un vaso separado por una membrana, y ahí la cosa se empieza a poner un poquito complicada. ¿Ya? Así que ahí, ojo. Yo creo que la próxima semana vamos a ver ejercicios de eso. Voy a hacer una selección de ejercicios con vasos, ya que de hecho, como te digo, a mí también me complican. ¿Ya? Y claro, en el momento a veces los logro sacar, otras veces no. Pero no, cuando me suelo equivocar, me equivoco en los ejercicios de los vasos. ¿Ya? Y creo que también lo ven en química. ¿Ya? Porque creo, hay una parte, no como gradiente de concentración, pero hay una pequeña parte donde también aparecen esos vasos en química. ¿Ya? Sí, pero es muy poquito, es muy poquito. Normalmente siempre entran en biología. Sí, pues lamentablemente generan fobia. Veamos el efecto de la bomba. Ya aquí tenía una figurita, un GIF animado. Ya ahí está la bomba de sodio-potasio. Como puedes ver, en el medio extracelular hay mucho sodio y muy poco sodio adentro, en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera sacar el sodio, tendría que forzosamente romper la gradiente de concentración. Ahora, la proteína aquí me hace un 2 por 1, ¿ya? Y esto es lo que se conocen como proteínas antiportes. Es muy específico, pero yo hace años, creo que en la PA me acuerdo haber visto el sin porte y el antiporte. En realidad en la PCU nunca lo vi, así que dudo que lo coloquen en... Tampoco lo vi en la PDT, dudo que lo coloquen en la PAES. ¿Ya? Eh, y esos tipos de proteínas lo que hacen es un movimiento doble. ¿Ya? Entonces es como una calle que tiene dos sentidos. Yo voy a sacar sodio y la proteína me dice, no, este es 2 por 1. Como ya me pasaste energía para ingresar sodio, aprovecha que estoy abierta y aprovechemos de meter potasio. ¿Ya? Entonces, el potasio, como se ve ahí, ¿ya? En la K, se encuentra más en el medio citoplasmático y muy poquito en el medio externo. Y la célula, para generar esta desregulación, necesita tener el sodio afuera y el potasio adentro. No puede tener el sodio adentro, se incomoda. Para ella es como un desecho. Entonces tiene que sacarlo. ¿Ya? Y el potasio lo va a definir como un nutriente, por lo tanto lo tiene que meter.
Entonces, para poder hacer el movimiento, va a usar la famosa bomba de sodio-potasio. Claro, como dices tú, hay que aprovechar el ATP. Entonces, vamos a hidrolizar, que sea el término fisiológico correcto. Vamos a hidrolizar una molécula de ATP, pero no la vamos a degradar por completo. Paré la animación. Ahí sí. Si te das cuenta, y por un pequeño. A ver si la consigo parar la animación a tiempo. Bueno, no, ya se me pasó. Ahí está, justito. Si te das cuenta, el ATP dejó un fósforo en la proteína y se quedó con 2 fosfatos, por eso una D. ATP es porque tiene 3 fosfatos. ¿Ya? ADP tiene 2 fosfatos. Y el famosísimo AMP o AMP cíclico es monofosfato, tiene un solo fosfato. Entonces el ATP es como un billete de 10 lucas. Cuando yo voy a comprar, bueno, actualmente cuando 10 lucas voy a comprar no se me hace nada. Creo que se quedó viejo mi ejemplo. Antiguamente cuando yo iba a comprar al supermercado, me gastaba 10 lucas, pero no me las gastaba todas, pues me gastaba 5 y me quedaban 5 lucas guardadas en el bolsillo. Ese sería como el ADP. Entonces la célula va a tratar de recuperar lo que perdió y de esa manera va a tratar de restablecer la energía que pierde, en cierta forma. Entonces no gasta toda la molécula energética, sí, pues ya no sale nada, vos. Nada sale con 10 lucas. Por eso te decía, se me quedó desfasado, quedé prepandémico. Sí, yo creo que antes uno podía comprar una pizza con 10 lucas. Entonces la molécula de ATP se rompe, ¿ya? Pero no se rompe completa, se rompe solamente un tercio. Y como dijiste tú, aprovechemos el ATP, la molécula, la bomba queda cargada. Entonces saca el sodio, pero sigue cargada. Entonces, como tiene una región específica para el potasio, toma el potasio y es capaz de ingresarlo como se ve ahí en el GIF, porque este es un GIF animado. ¿Ya? Entonces, de esa manera se restablecen ese desequilibrio, que vuelvo a repetir, es necesario para la célula eucarionte, porque si la célula eucarionte no está desequilibrada, pucha, se le complica la cosa, pues al alcanzar el equilibrio absoluto, como que entra en un estado de paz en donde no mueve nada. Y ella tiene que mover sustancias químicas, pues si no las mueve, se descompensa. Entonces ella busca el equilibrio, pero a su vez, cuando lo tiene, busca desequilibrarse. ¿Ya? Así que es como dicotómico, es como un oxímoron, por así decirlo. ¿Ya? Eso, pues, ese sería el transporte. La gradiente concentración, bueno, ahí están las gradientes que ya la nombramos algo. Ya ahí tenemos el medio extracelular, tiene mucha más fuerza de concentración y el medio intracelular en este caso va a tener menos fuerza porque tiene menos solutos. Entonces, lo correcto sería que para que sea transporte pasivo, ocurra a favor de gradiente. ¿Ya? Y en este caso tenga que pasar de una zona de más puntitos azules a una zona de menos puntitos azules gratis. ¿Ya? Sin gasto de ATP, perfecto. Y si yo quiero mover lo contrario a todo esto, eso es hasta alcanzar el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, ya no voy a poder realizar justamente, ya no podría realizar el transporte porque alcanza el equilibrio, no hay fuerza gradiente. Y ahí tendría que usar una bomba para generar el desequilibrio. Por lo tanto, las bombas son las que mantienen a las células vivas. Particularmente la función neuronal la cumple una bomba, porque es la bomba de sodio-potasio. Por eso es tan importante la bomba de sodio-potasio. Y contra la gradiente entonces ahí estaría la bomba y vamos a tener que sacar estas poquitas partículas porque las necesito afuera. Ya puede ser un desecho o un ion molesto como el sodio. Y tenemos que sacarlo y vamos a tener que gastar, ahí va a salir de nuevo la definición, con gasto de ATP. Y ahí están como las definiciones grandes. Ahí está el ATP, es un nucleótido de adenina con una ribosa, por lo tanto es parecido al ARN, y tiene 3 fosfatos. Entonces, cuando se hidroliza, pierde un fosfato. Si se vuelve a hidrolizar, lógicamente perderá el segundo fosfato y ahí se quedará como un nucleótido regular, pero se llama AMP. AMP cíclico se llama de hecho. Y de hecho el AMP cíclico se utiliza como un transformador. ¿Cuál es la diferencia? Mayor poder energético. A más fosfatos, más valioso el ATP es. Hasta 3 puede llegar a tener. ¿Ya? Si se queda con 2, es como un billete de 5 lucas. El ATP es de 10. Con 2 fosfatos es como el billete de 5. Y con monofosfato es un billete de lucas. Entonces, lógicamente, el ARN, ¿cuál es la diferencia? Acuérdate que el ARN tiene ribosa y la ADN tiene desoxirribosa. Por lo tanto, el ATP, al asemejarse más al ARN, puedo presumir que es una molécula un poquito más antigua que el ADN. Solo eso,
solo eso. Esa es como la única diferencia. Ah, y la diferencia química entre ribosa y desoxirribosa esta es una cuestión súper rebuscada, pero te la voy a decir igual. En ese grupo, la ribosa tiene un OH. La desoxirribosa no tiene el oxígeno, tiene solamente un protón, tiene solamente el hidrógeno. Entonces, desoxirribosa es una ribosa desoxigenada. El nombre en cierta forma me lo está definiendo. Y la ribosa no, pues la ribosa tiene el grupo hidroxilo, el grupo OH completo, que en realidad no es que sea hidroxilo, es un alcohol, porque la ribosa es un polialcoholizado. Sí, D5-PO. Eso, pues. ¿Qué más me queda? Que no quiero pasarme mucho. Bueno, aquí hay otros tipos de transporte activo, ¿ya? Y se definen como activo porque gastan energía, aunque esté pasando de una zona de más a una zona de menos. Entonces, la clave de la definición de transporte pasivo, transporte activo, más que pasar de más a menos, de menos a más, es si gasta o no gasta energía. ¿Ya? Esa es en realidad la base de todo esto. Eh, la endocitosis es el cómo las células ingresan partículas grandes. Como la partícula es tan grande, forzosamente voy a perder una porción de membrana que voy a tener que regenerar. Y como la voy a tener que regenerar, voy a gastar energía en esa regeneración, se define como transporte activo. ¿Ya? Los glóbulos blancos, por ejemplo, claro, claro, como un leucocito NK, por ejemplo. Ellos sí, pues, ellos tienen que hacer fagocitosis. En realidad, todos los glóbulos blancos, los leucocitos hacen fagocitosis. O es como su función general, es transversal para todos. Unos comen más que otros, sí. Y ahí es donde aparece el NK, que es capaz de incluso de matar, de comerse a mis propias células. De hecho, el NK es el que nos salva de los tumores. Cuando ve una célula que se está comportando así como extraña y secreta cosas que no debería secretar, el NK se coloca como un policía al lado y le dice, o te matas o te mato, elige tú. Y la célula, si puede, tiene el aparato fisiológico para poder hacer la apoptosis, para poder autoeliminarse, se va a eliminar. ¿Ya? En el caso que no lo pueda hacer, el NK se lo va a comer. Entonces, sí, pues. Sí, pues sí, sí. De hecho, a mí no me gusta usar mucho ese ejemplo, solo cuando me siento muy en confianza y sé que lo puedo tirar. Efectivamente, los NK son verdaderos boinas negras que de hecho, salen solo en ciertos momentos, porque si salen siempre es como tener los milicos en la calle y eso nunca termina bien. Entonces, no, no, cuando veamos el sistema inmune en el electivo, ahí vamos a tener que definir todos los glóbulos blancos. Ya sé que ya qué tipo de ejemplos puedo usar contigo y que no va a pasar nada, porque no me van a reclamar. Y la pinocitosis es parecida a la fagocitosis. La diferencia es que, ¿dónde tengo el mouse? Ahí estaba el mouse. La fagocitosis, fago viene de comer, ¿ya? Y pino viene de beber. Entonces, pino es ingresar más agua. Eh, sí, es para evitar la funa, justamente. Y la fagocitosis es comer. Entonces, cuando se ingresa una partícula sólida en grandes cantidades o muy grande, la célula hace fagocitosis. Cuando ingresa más líquidos que partículas sólidas, para compensarse, por ejemplo, una célula animal, para compensarse, porque como no tiene una vacuola que regule su nivel hídrico, a veces tiene que como que engullir, generar una bocanada de líquido, lo hace por pinocitosis y trata de compensarse. Probablemente llega un punto en que le falte energía para poder compensarse y ahí no pueda meter mucha más agua. ¿Ya? Bueno, el agua también, y eso lo vamos a ver la próxima semana, no, el agua se mueve por un proceso que es inverso al movimiento de los solutos. ¿Ya? Y eso es lo que quiero específicamente explicar, porque ahí hay muchas preguntas de la prueba, que se llama osmosis. ¿Ya? La osmosis sí que entra sí o sí. Ya de esas sí que yo creo que no te van a escapar nunca. Yo por años. Y aquí eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? No quiero alargarme porque si no me voy a alargar demasiado. Ya me puede tomar fácilmente media hora. Entonces, prefiero que quede bien explicado, pero que quede para la otra semana. ¿Ya? El ingreso de agua hacia la célula, sí, puede hacerse el ingreso de agua por pinocitosis. ¿Ya? Pero la osmosis es principalmente el mecanismo de ingreso regular. Y ahí, cuando la célula no es capaz de meter agua
junto con el movimiento de solutos, la célula tiene unas proteínas de membrana que son canales que siempre están abiertos. Entonces permiten el flujo de agua de forma constante. Y esas proteínas se llaman acuaporinas. Por eso las vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Eso, pues. Eso, Patricio. Entonces, creo que tengo la clase, es que siempre segmento esta clase. Entonces, tengo ejercicios solo de la primera parte. Voy a tratar de buscarlo y voy a tratar de subirlos. La osmosis como tal, o sea, así con la definición preguntando por osmosis, sí puede ser que hace 2 años atrás. Pero los ejercicios de membrana, como estos, mira, eso, solución isotónica, hipotónica, hipertónica, prácticamente todos los años. Ahí está el vasito. Dios mío. Ahí, sí, tal cual. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Por eso quiero verlo con calma, ¿ya? Y lo que le pasa a las células. Entonces, entendiendo lo que ocurre en el vaso, yo puedo entender, no en el órgano vaso, sino que en el vaso físico de vidrio, en el vaso precipitado, vamos a poder entender qué es lo que le pasa a la célula animal y qué es lo que le pasa a la célula vegetal, que los fenómenos también son distintos, porque la célula vegetal eh, tiene una pared protectora. Sí, ya nadie se acuerda del vaso. El vaso, antiguamente se veía el vaso. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a nombrar cuando veamos el sistema inmune. De hecho, es un órgano linfático, por eso es que hay que nombrarlo. Ya, pues Patricio, nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana viene clase de vaso. Vamos a hacer este juego de fluidos, ¿ya? Y hay que tener cuidado con esto porque yo, en lo personal, siempre lo veo piso sobre huevos aquí, sobre vidrio, ¿ya? Porque cuando me he equivocado en el módulo común, a veces el único ejercicio que tengo malo de las 18 es este, el del vaso, ¿ya? Así que vamos a hacer ejercicios de vaso la próxima semana. Ya vos, Patricio, nos vemos. Cuídate, subo la clase ahora. Voy a pegarla con el otro, con el video anterior y lo pegamos ahí y lo subo al tiro. ¿Ya? Chaito, que estés bien. Nos vemos.